Hola, muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de este video tan esperado que son las formas en que podemos consumir las plantas medicinales y esta vez sí tengo tiempo de explicarles una a una cuáles son todos estos métodos en que encontramos plantas medicinales para beneficiarnos de sus propiedades. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te cuento que yo soy Laura, soy farmacéutica y acá en mi canal vas a encontrar información sobre salud natural y consejo farmacéutico. Sin más comentarios, empecemos con el video. Es muy importante conocer las formas en que se consumen las plantas medicinales porque de ello depende la concentración, los principios activos que finalmente son los que yo quiero incorporar porque son los que van a hacer el efecto sobre mi cuerpo, en mi cuerpo. Así que decidí hacer este video para brevemente hablar de ellas y despejar algunas dudas que puedan llegar a tener o si no tienen ni idea de nada del tema, por lo menos introducirnos en él. Así que, dependiendo de la planta de la que hablemos, se usa una determinada parte. Por ejemplo, si hablamos de boldo, hablamos de hojas, que es de ahí donde se extrae la magia para la planta que quiero consumir y los efectos de los que me quiero beneficiar. Si es boldo, seguramente hablamos de sistema digestivo. Mi consejo siempre es que a la hora de consumir una planta para un efecto determinado lo consultes con tu farmacéutico de confianza para que te explique por ahí cuál es la mejor manera de tomarla y beneficiarte así del efecto de las propiedades que uno desea. Dicho esto, también saben que tienen mi consultorio farmacéutico siempre abierto para darles la bienvenida y hablar de su caso particular. Ahora pasemos a hablar de la infusión, que es la forma que más conocemos, es el té, el que estamos más habituados a realizar, y lo que pasa en el té es que extraemos los principios activos de las plantas a través del agua caliente, entre 80 y 90 y pico de grados, casi a punto de hervir. Y este método va a ser el adecuado para plantas o partes de plantas que son delicadas, que son blanditas, como las flores, los tallos tiernos, las hojas, etc. ¿Qué ocurre en el agua? Cuando ponemos en agua a la planta, lo que hacemos es poder extraer los principios activos sin dañar demasiado los componentes químicos que queremos que hagan el efecto en nuestro cuerpo. Y para realizar correctamente una infusión, lo que vamos a hacer es, cuando ya tenemos el agua a la temperatura deseada, antes de hervir, vamos a colocar el vegetal, la droga vegetal, y lo vamos a dejar reposar entre 5 y 10 minutos, o lo dejamos infusionar, para que tenga lugar la extracción. Y pasado ese tiempo, lo vamos a colar y esa preparación y bebida tibia es de la que podemos disfrutar los beneficios. Las proporciones de planta versus agua que tienen que usar para hacer una infusión dependen mucho de la planta en sí. Pero si no tenemos información sobre esa planta, podemos usar como la regla general. Y la fórmula es la siguiente: cada medio litro de agua fría vamos a utilizar o 30 gramos de planta seca o 75 gramos de planta fresca. Esa va a ser la proporción para hacer una correcta infusión. Bueno, y ahora sí hablemos de la decocción. ¿Qué es la decocción? Seguramente la has realizado, pero no la conoces con ese nombre. Es un método también muy usado, similar a la anterior, porque usamos agua, y que se usa específicamente cuando nos encontramos con partes de plantas que son más duras, como pueden ser las semillas, las cortezas, las raíces, etc. Entonces, estas partes, al ser más duras, requieren más energía para extraer los principios activos y por eso lo usamos hirviéndolos por unos minutos. ¿Cómo se hace correctamente? Bueno, lo que vamos a hacer es poner agua fría en una olla, luego los fragmentos de las plantas, y luego esperamos a que el agua entre en ebullición. Una vez que vemos que el agua está hirviendo, bajamos el fuego al mínimo y lo dejamos hasta 1 hora con el fuego ahí haciendo todos sus efectos. Pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer es colarlo, dejarlo enfriar un poco y luego consumirlo. Las proporciones también dependen mucho de la planta, pero yo lo que voy a hacer acá es dejarles información sobre una fórmula genérica cuando no sepan ustedes cuánto tiempo es para esa planta en particular. Son: en una olla 750 mililitros de agua, cada 30 gramos de planta seca o 30 gramos de planta fresca. No sé si se acuerdan, pero ya habíamos visto esto en un post anterior donde habíamos hablado de diferencias entre infusión y decocción. Les voy a dejar acá abajo en la cajita de información el link si quieren leerlo. Tanto la decocción como la infusión pueden beberse
y también pueden emplearse de manera de vía externa, es decir, para otro tipo de curaciones en el cuerpo vía externa. El tercer método es la maceración y es el que vamos a usar agua también para transferir las propiedades de las plantas, pero en este caso lo vamos a hacer con agua sin calentar para no dañar los componentes de los que nos queremos beneficiar. Por eso las plantas que son que tienen componentes activos o principios activos sensibles a la luz, este será el método más adecuado. También es muy importante tener los recipientes adecuados para realizar el método y buscar un lugar oscuro y seco para el reposo. Este método también se usa para plantas que requieren reblandecer los tejidos, que son muy duros, y luego realizar la decocción, por ejemplo, con un paso previo a la decocción. Lo que se debe hacer en este caso es colocar la hierba en un recipiente oscuro, con agua a temperatura ambiente, y ahí lo vamos a dejar reposar. Si son partes blandas, 12 horas, y si son partes más duras, hasta 24 horas. Pasado ese tiempo, lo que se hace es colar la preparación. Lo que se utilizan son entre 20 y 50 gramos de planta seca cada litro de agua a temperatura ambiente. Y vamos a dejarlo, como dije, entre 12 horas y 24 horas de maceración. Y debe guardarse este reposo en un lugar muy fresco y seco. La próxima es la tisana. La tisana también es una vieja conocida y es muy empleada porque en una misma preparación podemos consumir muchas plantas medicinales y beneficiarnos así de todos los efectos en conjunto. Así que las fórmulas que se pueden hacer son varias y funcionan perfecto en algunas ocasiones cuando necesitamos varios efectos para el sistema digestivo o para depurarnos o como sedante, etcétera, etcétera, etcétera. Para realizar entonces una tisana van a agrupar iguales cantidades de plantas por sus semejanzas, es decir, si quiero hacer una tisana para infusión, voy a mezclar plantas que se puedan hacer infusión con ellas en las mismas proporciones, ejemplo, 20 gramos de cada una, 30 gramos de cada una, las mezclamos todas juntas en un recipiente y de ahí voy a sacar la cantidad de gramos para una preparación igual que como hicimos para la infusión. De la misma manera una decocción o para las proporciones de una maceración, pero agrupando siempre las plantas en la misma semejanza por la dureza de las partes que vamos a utilizar. Ahora es el turno de los jugos o zumos vegetales, que son los que se obtienen a partir de triturando las plantas frescas o expresión, es decir, presionándolas. Esto lo que hace es obtener la planta fresca, se cuela el preparado y se consume en el momento. De esta manera podemos aprovechar todos los nutrientes y principios activos frescos sin que sufran casi degradación. Pero este método tengo que decir que se debe emplear solamente para las plantas que se indica que es posible realizar jugos. Porque si no, no tendría ningún sentido, digamos, de hacerlo con cualquier tipo de planta. Por ejemplo, sabemos que es el caso de la aloe vera, que sí es posible obtener una planta fresca, un zumo de la planta fresca y poderse consumir en el momento. Pero no se puede hacer con todas las plantas, así que en este caso particular habría que ver de qué planta se trata. Ahora sí es el turno de las tinturas. Las tinturas son concentrados de plantas que se obtienen macerando las mismas en alcohol. En este caso vamos a usar como solvente que va a extraer los principios activos el alcohol etílico y la graduación va a depender de la planta. Vamos a dejar la planta triturada y seca y triturada en alcohol, macerando, reposando 2 o 3 días para que se produzca justamente el traspaso de los principios activos al alcohol, la extracción de ellos y obtenemos como resultado entonces un concentrado del que vamos a tomar pocas cantidades. Por eso es tan fácil de transportar, porque las dosis suelen ser de entre 15, 25, 50 gotas que se pueden diluir en agua o en alguna otra bebida adecuada. Las proporciones de hierba y solvente, así como la graduación alcohólica, varían según la planta, así que no tengo esta vez para darles una receta genérica que se adapte a cualquier planta. Lo importante acá es, para cada planta en particular, ver el tema de la graduación alcohólica. Obviamente siempre hablamos de alcohol etílico. Por otro lado, la proporción de planta y la cantidad de días de macerado.
Finalmente decirles que también es muy importante en este caso el uso de envases oscuros y la conservación en lugares secos, igual que la anterior que habíamos visto, y libres de humedad, secos y al abrigo de la luz. No sé si habían escuchado hablar, pero el próximo son los vinos medicinales, que se obtienen dejando macerar por largos periodos la planta seca o fresca en vino. Aproximadamente pueden ser 10 días o más, varía según la fórmula y el tipo de vino. Estos se llaman vinos medicinales. Luego la preparación se filtra y se envasa. Todo es el mismo procedimiento, lo que cambia siempre es el solvente. Las cantidades de toma en este caso son de 1 o 2 copitas antes de las comidas, muy poquitas cantidades. Esta forma de consumo es muy habitual como aperitivo, para abrir el apetito, como digestivo, aunque no es adecuado en el caso de personas que no pueden consumir alcohol, en el caso de niños o embarazadas. Es una forma también agradable de consumir plantas medicinales y hay muchos y buenos y famosos vinos medicinales para preparar como aperitivos. Ahora es el turno del extracto seco. Es otra forma en que podemos consumir las plantas medicinales. Y los extractos secos, ¿qué son? Son un polvo concentrado que contiene la droga vegetal también concentrada, obviamente. Y se obtiene por maceración de la planta en un disolvente o por percolación de la droga vegetal, es decir, de la planta de partida. Luego de reposarlo, de macerarlo, se evapora por completo el solvente que hayamos usado y nos va a quedar como final un producto sólido, concentrado, que luego se hace polvo y allí es donde vamos a tener los principios activos y son fáciles de consumir porque se pueden comprimir y hacer pastillas o comprimidos o encapsular. Esto también es una fórmula muy conocida, forma muy conocida de consumir, que también hay que respetar ciertas proporciones y eso depende mucho ya de la planta que hablemos. Por eso mismo ya les hice un post acerca de los extractos secos y cómo leer las concentraciones. Todo eso lo tienen en mi blog y acá en la cajita de información les voy a dejar el link al post específico. Otra de las formas en que podemos consumir las plantas medicinales es a través de los aceites esenciales, que son parte de la composición de muchas plantas porque son esencias volátiles que se obtienen de la planta a través de procedimientos diversos, fundamentalmente de plantas aromáticas que podemos inhalar estas esencias concentradas. No solamente las podemos inhalar, sino también se pueden utilizar por vía tópica, es decir, en la piel, o tomar orales. La vía inhalatoria, que es la más conocida, puede ser directa, es decir, que pongo gotitas en un pañuelo y las huelo, o a través de vaos diluidos en agua. Es importante que cuando obtengan los aceites esenciales los mantengan en sus frascos limpios, bien cerrados y en un lugar fresco y oscuro. Obviamente que todos los frascos que vayan a ver de aceites esenciales también son oscuros, porque les afecta este tipo, le pueden degradar y afecta mucho a la composición. En el caso de los aceites, mi recomendación es que los obtengan directamente de una fuente confiable, de marcas confiables, de la farmacia, que busquen y se asesoren sobre el tema, porque esto ya no es lo mismo que un té, que uno lo puede hacer en su casa y es tan fácil. Pero es una buena forma de beneficiarse a través de los aceites esenciales, que son muy, muy beneficiosos para la salud. Otras de las formas que pueden encontrar plantas medicinales son las formas farmacéuticas estandarizadas, y las agrupé en otras porque son todos productos farmacéuticos o fitofármacos que tienen una indicación de dosis tratamiento. Por eso es estandarizado, que se hace en laboratorio. Si tienen duda de cualquiera de estas cosas, como siempre saben que mi consultorio farmacéutico está abierto para ayudarlos en su caso particular. Entonces, ¿cuáles son estas formas? Cápsulas, comprimidos, gotas orales, soluciones nasales, spray también nasales o aerosoles, colirios, lociones, geles, cremas y entre otras, que van a encontrar muchísimos productos naturales hechos en laboratorio para utilizar de todas estas formas que les mostraba, que les acabo de nombrar. Otra vez, cualquier duda, déjenmela en comentarios. Saben que pueden contactarme si no para ver su caso particular, qué es lo que necesitan.
o en el caso de que no supieran qué planta es la que tienen que tomar ustedes para su caso en particular. Y finalmente, muchas gracias por acompañarme, por estar ahí. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.